Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 7 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en que amanecemos, con la tragedia humanitaria que está pasando en todo el área de la Anatolia. Hasta 80 réplicas ha habido. Pueden llegar hasta 20.000 los fallecidos. Todavía hay muchos enterrados que están pidiendo gritos de auxilio, sobre todo en el sur de Turquía y en el norte de Siria. Un día también en el que Perú está sufriendo estas avalanchas debido a las fuertes lluvias que están cayendo, como acaba de decir José, más de 40 fallecidos en el área de Arequipa, exactamente en el día que se cumplen 2 meses de la caída de Pedro Castillo y el país cayendo en una permanente caída libre. Un día, en que escucharon el comunicado de Minera Panamá, que le pide al gobierno que ponga las cosas claras y que está jugando con el pan de más de 40.000 proveedores, más de 7.000 empleados y una parte importante de la economía nacional. 3%. Ese es el índice de positividad dentro de la pandemia del COVID. Una buena noticia en vísperas de los carnavales. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Martes 7 de febrero. 7 de febrero. Del 2023. Y vaya martes, lleno de noticias y de preocupaciones globales. Le doy 2 noticias nacionales que tienen importancia para nosotros, porque también vamos a recibir muchas visitas internacionales de gente que viene a disfrutar los carnavales en Panamá. Exacto. En la semana epidemiológica número 5 del año 2023, los indicadores son buenos, 3% de positividad en esta semana epidemiológica, la quinta, con aproximadamente, le doy la cifra que no la tuve anotada aquí, 16.700 muestras que se tomaron de gente que fue a hacerse la prueba. A nivel nacional, lo que constituye menos que lo que sucedía antes, pero una muestra representativa de lo que está ocurriendo en el país. De manera que el índice de 3% se da sobre una población de que se hizo la prueba de 16.700 en la semana epidemiológica. Hubo 3 muertos en la semana y los indicadores nos están diciendo que el virus está en Panamá bajo control. Y eso es una noticia excelente y sobre todo, haciendo caso a lo que hablábamos ayer con los doctores, siga usted los consejos de mitigación correspondientes, tome las medidas de precaución y vacúnese. La lucha de la ciencia contra la anticiencia no es nueva. Esto es viejo, Fernando, tan viejo como la misma humanidad. Siempre los grupos anticiencia en el desarrollo de la humanidad han tenido un papel que en lugar de asustar a la gente, usted tenga la certeza que las investigaciones científicas, el avance de la humanidad, que usted viva más tiempo, se debe al avance de la medicina, al avance de la biología molecular, al avance de la tecnología del mundo en general, no al atraso. En los países donde no existe esta tecnología, la expectativa de vida llega a 40 años. Nosotros superamos los 70 y los 80. Así que preste la atención a la ciencia. Bien. Llamo la atención sobre un hecho que nosotros, Fernando y yo le hablamos la semana pasada. Es lo que está ocurriendo en el puerto de Punta Rincón, del Minera Panamá. Y yo creo que todos los que conocen esa área saben que el almacenamiento en el puerto es limitado y que la extracción tendrá que paralizarse dentro de unos días. ¿Por qué? Porque no hay espacio para guardar y no se puede, si usted no excava, si usted excava y demás, usted no tiene dónde guardar ese producto que se oxida a la intemperie y debe ser transportado. Además, el cerrar un puerto en Panamá es un mensaje equivocado al mundo que damos nosotros. Y yo propongo es que rápidamente el gobierno y Minera se pongan de acuerdo para solucionar este problema de la dotación
de un proyecto, de un contrato beneficioso para el país. Lo que hemos avanzado significa importantes logros de la República de Panamá. Entonces, es hora de que el gobierno y la empresa cierren esta discusión en beneficio de ambos y de los trabajadores de los proveedores. Es importante y además da un mensaje claro al mundo que nosotros sabemos resolver los problemas. Y fíjese lo que le voy a decir. Voy a hablar de lo que está pasando en Turquía y Siria porque es obligatorio. Es deprimente, un dolor profundo uno siente cuando mira las imágenes que están viniendo tanto de Turquía como de Siria. ¿Recuerda a Alepo en Siria? Bueno, esa ciudad, devastada por la guerra. Y uno de los generales de Putin, fue uno de los que bombardeó hasta la destrucción Alepo. Y a pesar de eso, el terremoto logró hacer más daño a las ya dañadas estructuras que había en ese país. Se cayó. Las últimas noticias que tenemos, desgarradoras, indican que más de 5.000 personas han sido detectadas ya como muertas. Y Erdogan dice que puede llegar a 10.000 a 15.000. 15.000. Hay cifras que llegan a 20.000. Es espantoso. Putin promete ayuda, presidente ruso, por la destrucción del terremoto. Sin embargo, su ejército sigue destruyendo blancos civiles en Ucrania. Vaya contradicción, ¿ah? Esto es objeto de discusión en el mundo y la solidaridad de todos nuestros colectivos con Turquía y con Siria ante esta desgracia que está ocurriendo en estos momentos donde hay gente atrapada y el tiempo es muy limitado ya porque este sismo ocurrió a una profundidad de 12 kilómetros. 12 kilómetros. O sea, si lo vieron en términos nuestros, llanito. Y esto hace que la corteza terrestre se mueva a mayor intensidad. Y eso provocó lo que ustedes están viendo ahí, desastroso. Yo quería que ustedes vieran algo que nos está afectando a nosotros. Que es lo que está ocurriendo en el Pacífico Sur, y todo en el área de China y los problemas que están sucediendo entre China y los Estados Unidos. ¿Y por qué nos interesa a los panameños esto que le voy a plantear? Porque tanto los Estados Unidos, si usted suma el mercado norteamericano y el mercado chino y el uso que hacen de nuestra estructura logística, ambos países representan el 72 al 70 al 72% del tránsito por el canal. Nada más, sin hablar de las otras actividades. Mire el peso que cualquier confrontación entre estos tendría con nosotros, siendo los Estados Unidos, por muy lejos, el principal usuario de esto. Entonces las controversias entre estos dos países, nosotros las tenemos que manejar con seriedad. Le doy algunas cosas para que usted mire esto. Ayer le di el cronograma norteamericano de cómo se alistó este globo chino. Y fíjese que desde el momento en que los Estados Unidos anunció que un artefacto estaba volando a 45.000 pies sobre los Estados Unidos y lo identificó como un globo chino, le tomó más de 12 horas a la República Popular China dar una respuesta sobre eso. Cosa inusual en un país en donde la disciplina de la información es estricta. Eso me llamó la atención porque la primera impresión que tuve es que China fue tomada por sorpresa por la reacción de los Estados Unidos frente a esto. Eso ocurrió el viernes pasado. Pero no reconocieron a ese globo. No nos dijeron en ese momento que había otro que estaba sobre América Latina. Sobre América Latina, ¿eh? Entonces, estas lagunas de información ha generado que China esté ahora mismo en lo que nosotros llamamos en materia de comunicación en modo control de daño. Porque la reunión de Xi Jinping con el presidente Biden
¿se acuerdan? En Indonesia. Esa fue una reunión muy buena que tuvo el efecto de bajar las tensiones entre dos naciones y sobre todo en el estrecho de Taiwán y en el Pacífico Sur y en el mar de la China. Y esperaban, el sábado este que acaba de pasar, la llegada de Anthony Blinken. Lo que nos contaron los chinos es que ya el presidente de Estados Unidos, tan temprano como el martes, había tomado la decisión de bajar ese globo. Y no lo hicieron sobre el territorio norteamericano porque no querían que los fragmentos cayeran sobre el territorio y pudieran hacerle daño a alguien. Y al final, el sábado, lo derribaron frente a la costa de Carolina. A la costa de Carolina del Sur. Con un solo disparo y están recogiendo los fragmentos. Y generó una reacción el sábado fuerte de China. Todavía no nos habían dicho que había otro, sino es porque Colombia anuncia, las Fuerzas Armadas colombianas, que había otro. Y esta indisciplina en la información, la versión A de que era, dicha por el ministro de Relaciones Exteriores, era un globo para medir la temperatura y climáticas, no compagina con la información de los Estados Unidos, que dice que este es un globo espía. Después de esto, las informaciones son contradictorias. Y entonces, la impresión que tengo es que China fue tomada de sorpresa frente a esta nueva situación, que tiene un efecto altamente negativo en el avance que se había logrado de la reunión de Biden con Xi Jinping, que perjudica al mundo en general, porque estamos hablando de la primera y segunda potencia comercial del mundo. Entonces, esta situación genera un nivel de incremento de la tensión e incremento de la confrontación entre dos grandes potencias que va a arrastrar a los países en que estamos en el medio, como Panamá, por ejemplo. Porque nosotros somos paso obligado. De uno y del otro. De uno y del otro. Y sobre todo con los Estados Unidos tenemos un tratado de neutralidad que garantiza el paso por el canal de Panamá, cumpliendo lo que se dice en los tratados. Y es por eso que toda esta alaraca que se ha formado con que si los barcos dirán pasan o no pasan, si los barcos dirán de Senegal, país de cualquier nombre, de Turquía, países de cualquier nombre, sean militares o no, cumplen con las especificaciones establecidas en los tratados, en el tratado, porque ya no hay más tratado, nada más que un tratado de neutralidad, esté o no vinculados, o sean o no signatarios, Panamá tiene que dejarlo pasar, en guerra o en paz. Punto. No hay ninguna otra opción. Sí. Eso es totalmente diferente a decir que Irán está montando una base militar en Panamá, cosa que es totalmente falsa. Sí. Entonces, esta confrontación, este globo, estos dos globos, que han sido manejados con diferentes versiones por China, pero todavía no sabemos la verdad. Porque China incluso, entre la confusión que se generó en el país, pretendió el domingo o lunes soltar la información de que se trataba de compañías y no de gobierno. Versión que no tuvo ninguna influencia porque cualquier tipo de esta información está ligada a compañías que en China pertenecen al Estado. Sí. Entonces, esta confrontación seria, compleja, no es beneficiosa para el mundo. Lo que pretendemos es que usted mire estas informaciones con seriedad. Esto no es para estar chateando bobería y alarmando a la gente de que China va a atacar a Panamá. No, eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es lo que está pasando. Afecta el comercio global. Claro. Y afecta a las relaciones entre dos empresas, entre dos países poderosos, con gran influencia en las áreas donde estamos nosotros. Y particularmente con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función del interés de lograr que se logre acuerdo entre ellos y que se pacifique el Pacífico, se pacifique el Pacífico y baje la tensión, porque por ahí locos en todos lados. Por ejemplo, el señor amigo de Fernando, el presidente de Corea del Norte. Del Norte. Kim Jong-un. Ese hombre para tirar cohetes
y para hackear cuentas. Sí, Gran parte del financiamiento de Corea del Norte viene de los hackeos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que está pasando y no precipitarnos, sino actuar con una neutralidad activa. Es decir, nosotros debemos luchar siempre por la paz. Hoy, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, se dirige a la nación en un informe que dará a las 8 de la noche. Preste la atención, porque de él se desprende una parte de la política exterior de los Estados Unidos. Y uno de los temas para pasar esto, China había pasado 3 de estos globos en la época de Trump. Y los Estados Unidos reconoce que tiene un gap, tiene una especie de portillo en donde esto pasa y no se habían dado cuenta. Y están tomando medidas ahora para que no vuelva a pasar. Y van a coger todos estos fragmentos y van a analizarlos. China alega que le pertenecen a ellos. En realidad, esta es una historia vieja. Nosotros recordamos cuando los U-2 cayeron, uno sobre Cuba y otro sobre la Unión Soviética. Bueno, eso lo regresaron años después. Estamos sumidos en una controversia muy grande. Bien, dejo eso ahí para que usted mire esto con cuidado. Mire, póngale el análisis a esto y no tome la primera versión. Mire las dos versiones y saquemos conclusiones, pero busquemos la paz. Porque fíjese lo que está ocurriendo en nuestra región. En Ecuador, le decía a usted que la victoria de las reformas constitucionales que presentó el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, le hubiera dado un poco de oxígeno. Ahora resulta que las encuestas se equivocaron lejos. Primero, la reforma más importante, una de las más importantes, que era la extradición, fue rechazada. Y ayer, anoche, el presidente Lasso reconoció que perdió eso. Ese es uno de los 8 puntos. Y todo parece indicar que los otros 7 puntos también lo va a perder. Pero más importante que eso es que el correísmo del presidente Correa, que ha sido atacado duramente, salió fortalecido de las elecciones e incluso ante la posibilidad real de alzarse con el triunfo de Quito y de Guayaquil. Digo real porque es casi imposible, bueno, no, es poco posible que no las pierdan, pero la victoria en las elecciones locales pertenecen a Correa. No absoluta, pero importante avance sobre las fuerzas del presidente. Entonces tenemos en Ecuador un presidente altamente debilitado por un proceso electoral a 2 años de su mandato, en un incremento de la violencia, en un incremento, las bolsas y los valores de los bonos ecuatorianos se desplomaron ayer con el resultado de esto. Fíjense lo inmediato, como está conectado el mundo ahora. Todo lo que hacemos nosotros en Panamá, cuando yo cierro un puerto en Panamá, eso es noticia global. ¿Por qué? Porque se trata de una materia prima que no va a ir al mercado y que va a tener efecto en los precios unido a esto que está pasando en Perú, en donde por los bloqueos no se puede transportar cobre. No cobre ni nada. Entre otras cosas. Y entonces esto está haciendo un daño terrible a las economías. Esta elección de Ecuador tiene un efecto en la economía. Y ya ayer se desplomaron los bonos. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de colocar bonos para Ecuador se ha incrementado. El valor, el costo. Y eso nos podría pasar a nosotros si perdemos grado de inversión. Mire cómo el mundo está conectado. Y fíjense que mientras eso está ocurriendo, la situación de Perú se agrava. Porque no hay salida. La cierra la asamblea. Los militares no pueden controlar todo el país. Pero además de eso, el problema no es militar. El problema es político, Fernando. Y los problemas políticos se resuelven políticamente. Pero como si fuera poco, lo que se está cocinando en Colombia, con un petro que ya está por debajo del 50% en la evaluación. Ahora, y con un hombre que llama a las bases a movilizarse para la reforma, sin hacer las consultas correspondientes, y que intenta enfrentarse al fiscal general por una paz generalizada, dándole amnistía a los que asesinaron. Entonces todo esto es confusión y además prohibiendo la extracción
y las bolsas, los valores de las exploraciones petroleras cayeron igual que está cayendo de la materia prima. ¿Y dónde financia entonces él su paquete social? Un paquete social. ¿Y dónde viene esa gente cuando no encuentre salida? Hacia Panamá. Entonces la migración, que es un tema serio para nosotros, se va a duplicar igual que se va a incrementar el tráfico de estupefacientes. Y no tenemos dinero nosotros para enfrentar eso. Todas estas cosas que están pasando y que llevan a un Brasil a enfrentarse a una situación compleja, como compleja, por ejemplo, la situación en Chile con los incendios, con la falta el índice de pobreza del presidente Bush ha caído dramáticamente. Y una Argentina que tiene gran capacidad de producir alimentos, pero su población se muere de hambre. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto con mucha atención, porque aquí en Centroamérica, ya ante el cierre político que está haciendo el señor Ortega y cerrar todas las posiciones de medios de comunicación, declarar a la iglesia enemigo del Estado, lo que está dejando el camino solo para la guerra armada. Que hubo rumores ese fin de semana sobre eso. Ya comienzan a surgir rumores y realidades del enfrentamiento militar. El camino que Somoza le dejó al Frente Sandinista, ahora el sandinismo se lo quiere dejar a la sociedad civil. Y los nicaragüenses saben pelear, tienen experiencia. Entonces, estamos mirando un mundo lleno de complejidades. Y si usted cree que somos nosotros, usted debe conocer un país que se llama Moldavia. Moldavia, Fernando. Moldavia. Moldavia. Con su presidenta, Maya Sandu, ayer amenazada por Sergei Lavrov, que sería la próxima Ucrania. Esta es una mujer pro-occidental. Y ese es el temor de Rusia, que la democracia avance y se los lleve a ello. Esa es la verdadera razón de la guerra de Ucrania. Entonces, si usted mira el mundo como está, se dará cuenta que nos enfrentamos a una situación compleja. Y eso va a requerir que nuestros dirigentes, que nuestros periodistas eleven la calidad de sus noticias y de su reflexión. Les planteo esto de China, porque las versiones que tenemos. Usted recuerda cuando, Fernando, ocurrió el ataque del 11 de septiembre. Los organismos de inteligencia norteamericanos sabían lo que iba a ocurrir, pero no había coordinación. Y las informaciones que tenemos, estaba el señor presidente de los Estados Unidos, Bush, en Florida, y se lo llevaron por un refugio, ¿recuerda eso? En medio de una conversación con unos estudiantes. En Florida. Él estaba en Florida y se lo llevaron a Colorado. Entonces, reinaba la confusión. Tengo la impresión, por las noticias que miro y analizo, que en China reina la confusión frente a estos, porque las informaciones son fragmentarias. Reconocen uno, después reconocen otro, las informaciones son contradictorias, lo que me lleva que no estaban preparados para esto que está pasando. Y el derrumbe de eso provocó una situación muy seria para Xi Jinping. Ese mundo de confusión, lo que está pasando en Chile con los incendios, lo que está pasando en Turquía y Siria, dos países que están en guerra. Un terremoto llegó a igualar la agonía de los pobres. Y ahora, usted debe saber que en Turquía, por ejemplo, Fernando, no hay, como hay en México, instalados sensores de terremotos. Bueno, lo que estaba diciendo la entrevista de la Deutsche Welle hoy. Y esa diferencia es fundamental a la hora de salir huyendo, porque esto ocurrió a las 4 de la mañana del lunes, de ayer. Entonces no hubo chance para salir, no hubo oportunidad para salir. En este mundo complejo, vamos a volver ahora, Fernando, para hablarle a nuestra gente de lo que está ocurriendo internamente. Esperamos que el presidente entre hoy y mañana nos anuncie algunos cambios en el ajuste de gobierno. Esperamos ver cómo van a manejar este problema de minera y cómo está la vida política y cómo están las informaciones que le llegan a usted y por qué este afán de reducir la política al ataque artero, a seguir utilizando las falsedades para destruir personalidades. ¿Eso a dónde nos llevará? A la vuelta. Que nos preparemos.